Siempre me parece importante destacar que el origen de los gobiernos latinoamericanos justamente no han sido gobiernos con un origen laico. Desde el siglo XIX, con el nacimiento de las primeras repúblicas, los procesos de independencia, en realidad los estados latinoamericanos siempre han sido estados que han tenido que negociar con la Iglesia Católica. Y ese origen, donde lo laico siempre ha sido un tema en tensión, donde la Iglesia Católica concretamente ha tenido un rol fundamental e importante, es lo que también viene incidiendo hasta hoy día en la carencia o inestabilidad, o lo que yo llamo inestabilidad institucional de la laicidad. Para que haya un contexto de laicidad sana, tiene que haber tres elementos fundamentales: el régimen constitucional, el marco jurídico y las políticas públicas. Tres elementos donde la separación entre la Iglesia y Estado tiene que ser fundamental, no para sacar lo religioso, sino para redefinir la vinculación entre lo religioso y lo público. Y en América Latina vemos que hay déficit en estos tres elementos. Hay constituciones que aún siguen siendo confesionales. Hay muy pocos marcos legales de libertad religiosa. Hay pocas políticas públicas que den cuenta, por ejemplo, de la pluralidad religiosa. Entonces vemos que hay, por un lado, sectores políticos que instrumentalizan ciertos sectores religiosos, especialmente el tema de las iglesias cristianas, tanto evangélicas como católicas, pero por otro lado también encontramos grupos políticos que no saben qué hacer con el tema religioso, básicamente porque hay un desconocimiento del amplio y plural campo religioso en la región. Para que comparemos un poco cómo opera lo religioso en términos de su relación con estos tres campos que yo decía: lo constitucional, las políticas públicas, los marcos jurídicos. Cuando no hay una articulación entre estos tres elementos, los tipos de vinculación son muy dispares. Por ejemplo, en Argentina, es una de las pocas constituciones, tal vez la única junto con Costa Rica, donde la presencia de la Iglesia Católica está en la Constitución, en el artículo 2 de la Constitución en el caso de Argentina, donde se sostiene al culto católico. Sin embargo, Argentina es uno de los países que tal vez más ha avanzado en leyes de temas de derechos humanos, a pesar de la resistencia de la Iglesia, y también el país donde tiene muy buenas políticas públicas de visibilizar la diversidad religiosa en comparación con otros países como por ejemplo Colombia, ¿no? Entonces, vemos que este elemento constitucional con respecto a la Iglesia Católica, ¿qué hace? Hace que la Iglesia Católica sea una institución autártica en conjunto con el Estado Nacional y con los municipios provinciales. Entonces esto lleva a una disparidad. Por un lado vemos políticas públicas focalizadas en diversidad, pero por otro lado también seguimos viendo una hegemonía de la Iglesia Católica, e incluso con fondos que van del Estado hacia la Iglesia Católica, y una presencia en la Constitución y en el Código Civil. En Chile, por ejemplo, hay una crisis de la Iglesia Católica y una mayor visibilización del campo evangélico. ¿Y qué es lo que sucede? A pesar de que el campo evangélico, por ejemplo, no tiene tantos representantes en el Senado como lo tiene en la bancada evangélica en Brasil, no hay ningún partido político, ninguna fuerza política que no tenga que dialogar con sectores evangélicos por el peso cultural que tienen en este país. Lo vemos en el gobierno actual, que es un gobierno progresista, que nunca ha dialogado con el campo religioso en general y evangélico en particular, pero al hacer campaña presidencial, Boric tuvo que irremediablemente sentarse a dialogar con sectores evangélicos, tanto de centro como progresistas, ¿no? Entonces vemos cómo en Chile, a pesar de que no hay un peso en la institucionalidad política, sí lo evangélico cubre o cumple un rol fundamental en la forma en que operan las diversas opciones políticas en el espacio público nacional.